Donald Trump le dio a Canadá 48 horas. Eliminen los aranceles, abran la frontera o enfrenten lo que él llamó consecuencias económicas que este país nunca ha visto. Era el martes por la mañana. El reloj comenzó a las 9:14 a.m., hora del este. Mark Carney no respondió, no tuiteó, no dio una conferencia de prensa, ni siquiera apareció en público durante las siguientes 31 horas. Lo que sí hizo fue firmar 3 documentos. Para el jueves por la tarde, $8,000 millones en contratos de defensa estadounidenses habían desaparecido. No retrasados, no renegociados, cancelados. Trump pensó que le había dado a Carney un ultimátum. Carney pensó que Trump le había dado una ventana. Uno de ellos tenía razón. El otro está a punto de descubrir lo que cuesta perder una guerra comercial que comenzó con una fecha límite. Seamos justos. La demanda de Trump no era inusual. Ha hecho versiones de ella durante la mayor parte de un año. Eliminen los aranceles, compren acero americano, detengan las cuotas lácteas. Paguen por la frontera. La parte nueva eran las 48 horas. Una fecha límite es una cosa extraña para darle a un país que no le debe nada. Pero Trump no le estaba hablando realmente a Canadá. Le estaba hablando a una cámara. La fecha límite no era una negociación, era una actuación, y en Washington las actuaciones tienden a funcionar. Los mercados cayeron. El dólar canadiense bajó 1,5 centavos en una hora. 3 senadores estadounidenses le dijeron a los periodistas que Carney tendría que venir a la mesa. Un presentador de Fox News dijo que el primer ministro se había quedado sin opciones. Sobre el papel, eso es un país en problemas antes de que haya gastado un solo dólar en cualquier otra cosa. Esto es lo que estaba sucediendo. Mientras Trump estaba en televisión, Carney estaba en una sala. Había 11 personas en esa sala, 2 del Departamento de Defensa Nacional, 3 de Asuntos Globales, 1 de la Oficina del Consejo Privado, el viceministro de Servicios Públicos y Adquisiciones, 2 abogados, el jefe de gabinete y Carney. Lo que estaban mirando no era una lista de aranceles, era una lista de contratos. $8,000 millones de ellos. Cada uno era una compra del gobierno canadiense a un proveedor de defensa estadounidense. Cada uno tenía una cláusula de cancelación. Y cada cláusula había sido escrita en el lenguaje original del contrato antes de que Donald Trump fuera elegido por segunda vez. La primera cancelación salió a las 4:17 p.m., hora del este, el martes. Era para una flota de vehículos blindados ligeros, $840 millones. El proveedor tenía sede en Ohio. El contrato había sido firmado en 2023, antes de la guerra comercial, antes de la fecha límite, antes de que Trump regresara. No hubo comunicado de prensa. El proveedor se enteró por correo electrónico. El correo electrónico no mencionaba a Donald Trump, no mencionaba los aranceles, no mencionaba las 48 horas. Citaba una sola frase de la sección 14.2 del contrato: cambio material en los requisitos operacionales. Esa frase era la puerta. Para las 6 p.m. salieron 2 correos electrónicos más, un contrato de sistema de radar en Texas, un acuerdo de mantenimiento para aeronaves de vigilancia en Georgia. Juntos, otros $1,200 millones. Trump estaba en un mitin en Pensilvania a las 7:30. Le dijo a la multitud que Canadá estaba suplicando clemencia. La multitud aclamó. Él todavía no lo sabía. Ahora conozca a Jake. Jake dirige un taller de fabricación de metales en las afueras de Detroit. Tiene 23 empleados. Aproximadamente el 60% de su trabajo proviene de subcontratos con proveedores de defensa estadounidenses, el tipo de proveedores que acababan de recibir esos correos electrónicos. Nunca ha conocido a Mark Carney. Nunca ha estado en Ottawa. Votó por Donald Trump en 2024 porque Trump dijo que protegería la manufactura estadounidense. El martes a las 4:17 p.m. Jake no sabía que había pasado nada. El miércoles por la mañana su teléfono sonó. Marcus dirige una empresa de suministro de acero en Hamilton, Ontario. Es el reflejo de Jake. 21 empleados vende a adquisiciones de defensa canadiense y estadounidense. Marcus tampoco sabía que había pasado nada a las 4:17 p.m. del martes. Para el miércoles por la mañana, el teléfono de Marcus también estaba sonando, pero por la razón opuesta. Para el miércoles al mediodía, 27 horas después de la fecha límite, se habían retirado 4 contratos más. Total, $3,100 millones. Nada de esto se estaba anunciando. No había tweets de Carney. No había conferencia de prensa canadiense. La Casa Blanca todavía no había sido informada por nadie que realmente hubiera leído el lenguaje del contrato en papel. Esos son $3,100 millones antes de que gastara un solo dólar en cualquier otra cosa. Trump hizo una entrevista telefónica con un programa matutino. Dijo que la fecha límite estaba funcionando. Dijo que Canadá cedería para mañana. Dijo que los trabajadores estadounidenses iban a ganar. La llamada telefónica de Jake fue de su mayor cliente. El contrato para el próximo trimestre estaba siendo suspendido, no cancelado, suspendido indefinidamente. El cliente no dijo por qué. El cliente no tenía que hacerlo.
El cliente de Jake acababa de perder un contrato canadiense que no sabía que existía hasta esa mañana. La nómina de Jake vencía el día 15, a 18 días de distancia. La llamada de Marcus fue de un oficial de adquisiciones con quien había trabajado durante 6 años. El oficial quería saber si Marcus podía ampliar su capacidad. ¿Podía asumir volumen adicional? ¿Podía hacerlo en 90 días? Los pedidos estaban siendo redirigidos de un proveedor en Ohio. El oficial no dijo cuál. El oficial no tenía que hacerlo. La nómina de Marcus también vencía el día 15. Marcus todavía no estaba haciendo absolutamente nada. Solo estaba contestando el teléfono para el miércoles a las 5:00 p.m. 32 horas después, Carney hizo su primera declaración pública. Tenía 4 oraciones de largo. Dijo que el gobierno canadiense había recibido la comunicación de los Estados Unidos. Dijo que Canadá respondería a través de los canales diplomáticos establecidos. Dijo que Canadá seguía comprometido con una relación económica norteamericana. Dijo que no tendría nada más que agregar hasta el viernes. La prensa quería más. No había más. La razón por la que no había más es porque las cancelaciones ya estaban hechas. Carney no necesitaba negociar. Los contratos se habían cancelado a sí mismos en el momento en que los requisitos operacionales cambiaron. Y los requisitos operacionales habían cambiado porque Trump en televisión, frente a una cámara, había amenazado públicamente a un país con el que Canadá tenía acuerdos de defensa firmados. Esa amenaza pública fue la cláusula de activación. Carney no retiró los contratos. Trump lo hizo, pero los sentimientos y las matemáticas son dos cosas muy diferentes. Lo que pasa con los contratos de defensa es que no se quedan solos. Cada uno tiene una cadena de suministro. El proveedor de Ohio tenía 112 subcontratistas. El de Texas tenía 84. El acuerdo de mantenimiento de Georgia cubría 7 fabricantes de componentes separados. La mayoría de esos subcontratistas no tenían ninguna exposición canadiense en absoluto, pero tenían exposición a los contratistas principales. Y los contratistas principales acababan de perder a su segundo mayor cliente. Para el jueves por la mañana, 43 horas después, la cascada había bajado un nivel en la cadena de suministro. 43 empresas estadounidenses habían pausado pedidos, suspendido contrataciones o notificado a los proveedores que el volumen se reduciría. Ninguna de ellas era canadiense. Todas eran estadounidenses. La exposición total de nómina era de 31,000 trabajadores. Trump todavía estaba en televisión. Dijo que la fecha límite estaba casi cumplida. Dijo que estaba preparado para tomar la acción más fuerte que un presidente haya tomado jamás contra un vecino. Dijo que Canadá se arrepentiría del día que empujó a América. Dijo que la economía era la más fuerte que había sido jamás. Detrás de él, en un gráfico que no reconoció, el S&P 500 estaba bajando un 1.4% en el día. Las acciones de defensa estaban bajando un 2.9%. Jake estaba en su segunda llamada telefónica del día. Su banco quería hablar sobre la línea de crédito. Marcus estaba contratando. Contrató a 4 personas el jueves, contrató a 3 más el viernes. Para el lunes siguiente, su número de empleados era 31 de 21 en una semana. Subió los salarios un 11% para asegurarse de que ninguno de sus trabajadores existentes fuera captado por la planta de Hamilton que acababa de ganar una orden de transferencia de $15 millones. Sobre el papel, esos son 7 nuevos empleos y un aumento salarial antes de gastar un solo dólar en publicidad, marketing o expansión. Nada de esto aparece en la fecha límite, pero aparece eventualmente. A las 9:14 a.m., hora del este del jueves, la fecha límite expiró. Trump no anunció nada. Las cámaras esperaban. Los periodistas esperaban. Los senadores esperaban. Había dicho el día anterior que Canadá cedería o enfrentaría consecuencias. Canadá no había cedido. Las consecuencias no habían llegado. A las 9:47 a.m., la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que el presidente estaba evaluando opciones. A las 11:30 a.m., un portavoz del Departamento del Tesoro dijo que la administración estaba en estrecha comunicación con sus homólogos canadienses. A la 1:00 p.m., Mark Carney se acercó a un podio en Ottawa. Habló durante 6 minutos. No mencionó a Donald Trump. No mencionó la fecha límite. Confirmó que durante las 48 horas anteriores, el gobierno de Canadá había concluido una revisión rutinaria de adquisiciones que afectaba a $8,000 millones en contratos de defensa. Dijo que la revisión había identificado proveedores cuya estabilidad operacional ya no estaba alineada con los estándares de adquisición canadienses. Dijo que los contratos afectados habían sido terminados y el trabajo redirigido a proveedores canadienses, europeos y surcoreanos. Tomó 2 preguntas. Un periodista preguntó si las cancelaciones eran una respuesta a la fecha límite del presidente. Carney dijo, y esto es textual, los contratos se cancelaron a sí mismos. Las cláusulas son públicas. Cualquiera que las lea puede ver por qué.
El segundo periodista preguntó qué venía después. Carney dijo el viernes. Luego se alejó del escenario. Podio vacío. Periodistas en silencio. El reloj marca la 1:06 p.m. La respuesta de Trump llegó 40 minutos después en su plataforma social. Tenía 312 palabras. Usó la palabra injusto 7 veces. No abordó los 8,000 millones de dólares. ¿Leyó los contratos? Miremos los números hasta el año 3, porque los 8,000 millones de dólares son el titular. No es la historia. La historia es lo que 8,000 millones de dólares en contratos de defensa estadounidenses cancelados le hace a una cadena de suministro durante los próximos 36 meses. La historia son los pedidos canadienses desplazados que van a Corea del Sur y se quedan en Corea del Sur porque los proveedores surcoreanos, una vez integrados, son muy difíciles de desplazar. La historia es la industria de defensa europea que de repente tiene el volumen para subcotizar a los contratistas principales estadounidenses en la próxima ronda de adquisiciones de la OTAN. La historia son los gobiernos indio, brasileño e indonesio que estaban viendo la conferencia de prensa del jueves y ahora saben que un contrato de defensa de los EE.U ya no es un valor predeterminado. Es una elección y la elección tiene un costo. Para el año 3, el Pentágono estima que las cancelaciones que Carney firmó el martes por la tarde producirán en algún lugar entre 42 y 67 mil millones de dólares en volumen de exportación de defensa estadounidense perdido. 42 mil millones en el extremo inferior, 67 en el extremo superior. Trump pidió 48 horas de apalancamiento. Las obtuvo, las usó en televisión. Carney tomó las mismas 48 horas y las usó en contratos. Uno de esos usos crea un nuevo ciclo. El otro crea una década. El taller de fabricación de metales de Jake cerró en marzo. No fue directamente por las cancelaciones. Fue porque su mayor cliente, el contratista principal en Ohio, nunca recuperó su volumen. El contratista principal despidió a 400 personas en febrero. El contrato de Jake no fue renovado. Dejó ir a 9 de sus 23 empleados. Para marzo no podía pagar la nómina. Marcus abrió una segunda instalación en las afueras de Toronto en abril. Tiene 58 empleados ahora. 3 de ellos son ex empleados de Jake que se mudaron al otro lado de la frontera con visas TN. Eso no es una metáfora. Esas son las matemáticas. El poder real no es una fecha límite, es un contrato. Una fecha límite es algo que anuncias. Un contrato es algo que firmas. Uno de esos es teatro. El otro es apalancamiento. Donald Trump pasó 48 horas haciendo lo primero. Mark Carney pasó las mismas 48 horas haciendo lo segundo. Esta es la parte en la que la mayoría de las personas se equivocan sobre cómo funcionan las guerras comerciales. Piensan que las guerras comerciales las gana el lado que habla más fuerte. No es así. Las guerras comerciales las gana el lado que lee sus contratos con más cuidado. Se ganan en la sección 14.2. Se ganan en la cláusula de requisitos operacionales. Se ganan silenciosamente en salas donde 11 personas se sientan alrededor de una mesa y deciden qué puertas ya están abiertas. Trump abrió la puerta él mismo. Lo hizo en televisión. Lo hizo con una fecha límite. Lo hizo amenazando públicamente a un país soberano que tenía una relación de adquisición de defensa con los Estados Unidos y había escrito en cada contrato relevante una cláusula que decía: si el gobierno de nuestro proveedor se vuelve hostil, podemos irnos. La cláusula no apareció porque Carney era inteligente. La cláusula apareció porque alguien en 2023, 2 primeros ministros atrás, había leído la situación y decidido que Canadá necesitaba una rampa de salida. La rampa de salida siempre estuvo ahí. Trump simplemente le dijo a Canadá cuándo usarla. Esta no es una historia de Canadá. Es una historia sobre lo que le sucede a cualquier superpotencia que confunde el ruido con el apalancamiento. La fecha límite es una herramienta que funciona con contrapartes débiles. No funciona con contrapartes que han leído el papeleo. Y el mundo está cada vez más lleno de contrapartes que han leído el papeleo. El poder real no es algo malo, es algo mal entendido. Es más silencioso de lo que la gente piensa. Es más aburrido de lo que la gente piensa. Y aparece casi siempre en el lenguaje de los contratos escritos años antes de que alguien los necesite. Entonces, aquí está la pregunta. 8,000 millones de dólares cancelados en 48 horas. 400 empleos perdidos en Ohio. 700 creados en Hamilton. Una pérdida a largo plazo de 42,000 millones de dólares en exportaciones de defensa estadounidenses. Una cadena de suministro redirigida a Seúl, Berlín y Toronto. Un precedente establecido para cada país que vio la conferencia de prensa del jueves y tomó nota. Eso es lo que hizo una fecha límite, no la respuesta a ella. La fecha límite misma. Donald Trump no perdió esta ronda porque Mark Carney fuera más inteligente. La perdió porque trató un contrato como una campaña. Trump todavía está en televisión. Marcus todavía está contestando el teléfono.
Y en algún lugar, en una oficina de adquisiciones en Ottawa, 11 personas están leyendo el próximo contrato.